Ave María Purísima, sin pecado concebido. Domingo séptimo después de Pentecostés. Escuchamos en Romanos San Pablo en esta carta: como habéis puesto vuestros miembros antiguamente al servicio de la impureza y de la iniquidad, empleadlos ahora para el servicio de la justicia. Hoy meditamos, queridos hermanos, las palabras de Pablo, que tan dedicado estuvo a instruir a los nuevos cristianos venidos del paganismo, pero infectados por los vicios propios del paganismo, entre ellos el vicio de la lujuria, el desorden sexual, que no es nada nuevo, como ustedes verán, no es nada nuevo, ya lo era en la Roma y en el mundo griego de Pablo. El fin de la impureza, nos dice Pablo, lleva a la muerte. El fin de la impureza lleva a la muerte. La paga del pecado es la muerte. Pero la justicia, es decir, vivir de orden en Dios, ordenado a Dios, dice Pablo, nos lleva a la vida eterna. Meditando pues esta realidad que nos toca tan de cerca en estos tiempos, en primer lugar, Pablo hoy nos habla de la virtud de la pureza y la castidad como algo muy caro, muy delicado. Se dirige a los romanos y encima se dirige a quienes no conoce, pero da por supuesto que viven desde el medio de la urbe, infectados por tantos vicios carnales. No los conocía, Es una carta de presentación. Iba de presentarse con esta carta, gran carta de Romanos. Menos el epílogo, que es un rejunte de Corintios, una Corintios. El epílogo nombra un montón de gente que no es romana, que es más bien griega, que es de Corintios. Pero bueno, esta carta de presentación, fíjense en qué toca, ¿no? Ya sabe que hay cristianos, San Pedro estuvo por ahí, San Juan, hay judíos conversos, pero hay muchos paganos. Y hoy meditamos esto que es la lujuria, que es el vicio, un vicio capital en orden al desorden sexual. Y toca una de las médulas más profundas, porque la sexualidad hecha por Dios, tiene como fin, el fin de la sexualidad, tiene un fin, Dios la creó, obvio. Y es tan potente, porque su fin es tan esencial. Ay, Dios es sabio. El fin de la sexualidad es la supervivencia de la especie. Como Dios quiere que la especie no se extinga, pone e imprime un sello fortísimo en la natura, en el paraíso, para prolongar la especie, así también como el hambre, para preservar al individuo. En el origen, Dios crea a Adán y a Eva
ordenados en estado de gracia, en estado de armonía, y por lo tanto, dice el Evangelio en Génesis, su voluntad, la voluntad de los primeros hombres, estaban dirigidas a Dios de modo armónico, natural y sin violencia. O sea, no había desorden ni pecado. Por lo tanto, no había concupiscencia. La concupiscencia no existía. La concupiscencia, ¿qué es? El apetito por lo bajo. No es pecado, pero es hijo del pecado original. Nosotros no fuimos creados con la concupiscencia. La concupiscencia es el fruto del pecado de origen. No es pecado, mas lleva al pecado. Conduce en bandeja al pecado, que es el apetito de lo fácil, de lo deleitoso, de lo dulce, de lo terso, de lo bajo, de las pasiones bajas. La inclinación es como un vértigo, no sé si me entienden. Es un vértigo, todavía no me caí, pero es un vértigo, es la concupiscencia. Que somos flojos, ahí está, somos flojitos. Bien, en el origen no era así, por supuesto. De hecho vivían desnudos, Adán y Eva, y no tenían vergüenza. Qué hermoso, qué crudo que es la Biblia, qué sencillo para entender desde los letrados hasta el más bruto. Los primeros hombres no tenían vergüenza, porque no tenían mal ojo. El ojo no era malo. El ojo no era malo. Qué interesante, ¿no? Todas sus potencias, nos dice Santo Tomás de Aquino, en el Tratado sobre la lujuria y la castidad, todas sus potencias estaban subordinadas, ordenadas, amaban más a Dios que a sí mismos. Amaban más a Dios que a sí mismos. Lo vemos en el relato del Génesis. Adán y Dios paseaban por el bosque a la brisa de la tarde. Una imagen bellísima de armonía, de sumisión, sin perturbación ni agitación. Por eso sus mentes estaban iluminadas por la fe, la razón obsequiosa a la fe y a la verdad de quien es Dios, y de él recibía la luz y las órdenes. Vivía en orden a esa luz sobrenatural que a su vez entraba en la luz natural y que luego entraba en la voluntad y la voluntad luego en las pasiones. Ven que no hay violencia, es un tren con todos los vagones. Nadie se descarrila. ¿Por qué? Porque no está el virus, el hacker del pecado de origen. ¿Cuántos males trajo el pecado de origen? Nosotros estamos infectados de rusonismo. ¿Qué es eso? Eso ya es antiguo, no es moderno, no es nada moderno. Ya en el siglo XVIII, Juan Jacobo Rousseau predicaba que el hombre era naturalmente bueno, naturalmente bueno, hay que dejarse llevar. Dejate llevar, decía Rousseau, dejate llevar. Y todas las duquesas, las marquesas, tontas, que no tenían nada que hacer, mantenían a este vago, que inoculaba el veneno en las cabezas de los invitados de las logias masónicas, el veneno de la masonería, el veneno de la revolución,
La revolución primero viene en las mentes, luego en los puños. Es así siempre, ese es el mecanismo. No, porque el pueblo tenía hambre, Chocolate por la noticia, cuando el pueblo no dejó de tener hambre. ¿Cuándo? No es porque la Revolución Francesa, el pueblo quería hambre, tenía hambre, Chocolate por la noticia. Como si no hubiera habido hambre antes. El país más rico de Europa, Francia, más rico. Tres veces la población de Inglaterra. Mentira, es mentira lo que escuchamos por televisión. Por favor, apaguemos un poquito. Leamos, ¿eh? Todo empieza por la cabeza, los errores de la cabeza, que luego se traducen en las conductas. La relajación del siglo XVIII, no de la clase popular, sino de las clases dirigentes, trajo como consecuencia el castigo de Dios. El castigo de Dios. Madame du Barry, que la pescaron al vuelo. los jacobinos la pescaron. La pescaron porque encima vino a buscar la joya. Se hubiera quedado en Inglaterra, amante de Luis XV, ¿no es cierto? Tristísimo, ¿no? La vieja. La vieja. Cuando fue arrastrada al patíbulo, la prostituta esta. La duquesa, la condesa, No quiero morir, decía, no quiero morir. Pues, monsieur, por favor, deme un poco más de vida, no quiero morir. ¡Qué rata! El miedo a la muerte, el lujurioso teme a la muerte, teme a la muerte. ¿Hoy qué pasa? Hoy se teme a la muerte. No hablemos de la muerte, muerte cero, no nada negativo, disimulemos, escamoteemos la muerte, no sé feliz, sácate esas ideas negativas de la muerte, sentite bien, hacé lo que sentís. Chau, pecado original. Y el desenfreno viene a galope. Es decir, vivimos un momento, en una época de relajación en paroxismo. En paroxismo, sí. A alguien yo le decía, ay padre, mire qué video lindo de España, estas iglesias, los conciertos, y la Macarena que la sacan a hombros, no sé cuántos sirvientes ahí de la Virgen, ¿no es cierto? Los sirvientes de la Virgen. Mira, todo eso es por la galería. Eso es turismo, es que lo hacen bien, es que lo tienen que hacer bien. ¿Sabes que tienen que hacerlo bien? Y que lo hacen bellísimamente. Y te van a conservar la Macarena con todas las joyas y las velas achorreando a cuatro manos. Y no porque tengan fe, no, porque el turismo, ¿sabes? Se llenan de alemanes, hay plata. Escúchame, en un país que no es hereje. Alemania son herejes. En España son apóstatas. No sé cuál es mejor. Sí, propia. Sodomitas, aborteros, todos esos pasos que andan encapuchados. ¿Cuántos aborteros hay debajo de la Madonna? ¿Cuántos aborteros, sangre en sus manos? Crimen del aborto diabólico. ¿Cuántos hay de ellos? Oye, que se llevan peitetones y todo. ¿Cuántas aborteras con peitetones y rosarios en la mano? ¿Cuántos hay? Porque hay un montón. ¿Dónde están? Pero díganme dónde están. Si no están ahí, ¿dónde están? ¿No? Pero esto es lo que vivimos, es la apostasía, y que el diablo nos inoculó ya hace mucho tiempo. Porque hemos abandonado este orden de Dios. El fin es Dios. Y todo nos conduce a Él. Puesto el ancla, el barco se mantiene firme. Adán y Eva estaban desnudos con el ancla, se mantenían firmes y en armonía. Después del pecado tuvieron vergüenza, estamos desnudos.
oh, estamos desnudos. Como si antes no lo hubiese estado. Antes no estaba desnudo. Moraleja, es el pecado que va siempre contra uno mismo. El pecado no solo va contra Dios, adverso a Deo, también adverso a me autodestruyo, como la polilla al mueble viejo que lo mantiene entero, pero en cualquier momento me apoya en él y se desploma, porque por dentro está carcomido. Un hombre lujurioso es un hombre que no puede ser virtuoso. El hombre se rebela contra Dios, no solo contra Dios, sino contra sí mismo, eligiendo una gran mentira. Mentira, 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 hermanos. Esa es una gran mentira. El desenfreno sexual, el liberalismo sexual, es una gran mentira, es un gran engaño, porque se cobra caro, se cobra y se paga caro, muy caro, convirtiendo a la criatura de modo que la coloca impulsada solo por las emociones, por encima de la voluntad. La voluntad se hace esclava. Se hace esclava. ¿Se hace esclava de qué? De las emociones. Hacé lo que sentís, déjate llevar, hacé lo que sentís. No está mal. ¿Por qué? ¿Por qué está mal? Si lo que sentí no está mal. Ah, no está mal. Y bueno, avance, vamos, dale. Mentira. La voluntad sufre el egoísmo, el repliegue de sí mismo. La voluntad se detiene en su camino hacia la consecución del bien arduo y comienza a perseguir el bien concupiscible, el bien placentero, el bien que se encuentra en sí mismo. Se busca a sí mismo, como la bruja de Blancanieves, ¿no? Espejito, espejito, dime tú quién es la más linda del bosque. Tú, reina. Esa es la falsificación de la tentación del que tiene voluntad floja. Voluntad floja. ¿Por qué? Porque se mira a sí mismo. Se mira a sí mismo. Y no tiende al bien arduo. Santo Tomás de Aquino lo dice muy bien. Dice que la voluntad se inclina a sí mismo y es esclava de caprichos. Del capricho. ¿El capricho qué es? El acto irracional, según Santo Tomás. ¿Qué es capricho? El capricho es el acto irracional. Y el acto irracional no tiene razón, pero hay que hacerlo. ¿Cuál es la razón? Y porque lo siento. Y porque me gusta. Y porque... Pero eso no es racional. El capricho. Este es el estado actual en que vivimos, donde reina la lujuria. Jesús, cuando vino a restaurar el nuevo orden moral, nos anuncia las 8 bienaventuranzas y nos dice: felices los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Verán a Dios. Lo primero que ataca la lujuria, la impureza, es la mente. Oscurece la mente. Es como los vapores del sótano, que suben al primer piso y tapan las ventanas. Los vapores
suben, suben, suben. Y claro, cuando te querés acordar no podés ver nada. No es que no querés ver, no se trata de no querer, es que no podés ver. Por eso el lujurioso es imprudente. Entonces uno se dice, ¿cómo esta persona no se dio cuenta que todo el mundo se estaba dando cuenta? ¿Cómo hizo eso en la oficina? En la oficina. El Clinton lo hizo en la oficina, en la oval encima. ¿Cómo fue tan imprudente que se inmoló el presidente de la República? En la sala oval. En la oval. Clinton. Pero no, ¿cómo? Pero tarado. Hay un montón de sensores ahí espiando. Es que la lujuria oscurece la mente. Lo hace imprudente. 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 Falta de tino. Por eso es injusto. El lujurioso es injusto. Por eso la castidad, la pureza es como el hombre que hoy se burla de la virginidad, diciendo, ¿la virginidad qué es? Es la falta de experiencia, pobrecito, le miran como un mendigo. Pobres, ¿vos sos virgen? Y hay chicas que tienen que mentir. Son bravas las brujitas estas. Yo conozco que hay chicas que tienen que mentir, que no son vírgenes, porque sus amiguitas le hacen un bullying que madre quería. La destruyen, la burlan, se le hace insoportable convivir con el grupo. Tengo testimonios de eso. ¿Qué es la virginidad? Ay, bueno, pobrecito es virgen. ¿Es virgen? ¿Todavía sos virgen? Y sí. Y que el mundo que entiende por virginidad es falta de conocimiento, falta de experiencia, falta de realización. No estás realizada todavía, pobrecito animalito de Dios. Estás bloqueado, estás traumatizado, estás psicólogo. Como una cierta, te deja el grupo, después del bullying, te deja como una cierta sabor amargo de frustración. Y los pobres pibes, las chicas y los chicos, no te imaginas. No somos gente grande, bueno, pero los jóvenes, hoy, anda a decir esto, anda a hablar de esto, te miran y te empiezas a hacer un bullying, pero impresionante. Hay que estar, Hay que estar, La pureza más bien es lo contrario. La pureza es escuchen bien, es la conservación de una experiencia. Aquí está el quiz. De una experiencia, de un vivir con Dios. Como la Santísima Virgen, que experimentó a Dios y ya no tuvo más apetito más que de Dios. Es la posibilidad, la pureza es la posibilidad, es la potencia, porque es concentrada, su fuerza concentrada, es la potencia para controlar y dirigir las pasiones, que son bastante cabronas, bastante rebeldes, y para eso hace falta un poquito de látigo. Hay que tratarlas un poquito ahí nomás. No de modo tiránico, pero de modo político, como dirá Santo Tomás de la Suma. Hay que hacer política, en este sentido, que la razón debe gobernar las pasiones, los impulsos, las pulsaciones, los deseos que nacen, brotan naturalmente, a veces por la edad que va a ser, y la salud.
¿Qué va a hacer? Sos sano. Bueno. Pero la razón debe gobernar. Y la pureza tiene poder. Por eso te hace libre y no esclavo de las pasiones ciegas. Y nos hace ver la pureza al prójimo como imagen de Dios y no como objeto de uso. No es para usar al otro, sino para ver la cara de Dios. No objeto de placer, sino a ver fin en sí mismo. Tenemos la vocación todos, no olvidemos, lo dice Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, lo dice muy bien, todos tenemos la vocación de reemplazar a los ángeles caídos, lo dice Santo Tomás. Ustedes saben que en el origen los ángeles cayeron, la tercera parte de las estrellas cayeron, fueron expulsadas del paraíso, pero esos lugares quedaron vacantes. La tercera parte de los ángeles en el cielo quedó vacante. Y nuestro destino, dice Santo Tomás, es ocupar esos puestos. Llegar a ocupar los puestos. Los demonios, por supuesto, están de furia. Nosotros vamos a ocupar el puesto de ellos. ¿Se imaginan ustedes cómo nos deben estar mirando acá en la tierra? Así que vos querés ocupar mi puesto. Entonces, no solo no vas a ser ángel, sino vas a ser bestia. 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 Y te transformo en bestia. No solo humano. Bestia. Y la lujuria es uno de los pecados muy creativos, por obra del demonio, y que no solo no te hace humano, no te hace ángel, sino que te transforma en una bestia. Una bestia, no humano, bestia. Por obra de Satanás. Todos los cultos satánicos tienen como ingrediente y dentro de su condimento ritual, el condimento orgiástico. No hay ninguna religión, ni los budistas, eso sobre todo va, porque niegan la ascesis de mortificación, te podés imaginar. Bueno, pecado original no existe para los budistas. Bueno, no hay ninguna religión que no dé rienda suelta a las pasiones bajas, a las bacanales, a los cultos dionisíacos, a los cultos orgiásticos. Estoy nombrando cultos fuera de la Biblia, ni que hablar de este lado del océano. No hablemos del océano. Vittoria, el teólogo Vittoria, el gran teólogo y filósofo de Salamanca, fue consultado por Carlos V para garantizar, porque le remordía la conciencia a este hombre que era católico, era pecador pero era católico, tenía conciencia, ya es mucho eso, tenía conciencia y consta el documento que estaba decidido a avanzar la conquista de América. Si a mí no me dan respuestas teológicas por las cuales yo tengo que dar la conquista, a ver, a los frailes, a ver, a la Inquisición, a ver, vamos, el consejo, vamos, a la universidad, Salamanca, que me den razones por las cuales yo tengo que conquistar América. Sí, pero ya estamos a mitad de camino. No. Yo duermo en la cama, me acuesto y mi cabeza funciona a 1000. Y consta, y se dice que él escuchó en el aula, escondidito detrás de las cortinas, la ponencia de Vittoria, Carlos V. Bueno, son 3, sencillamente, 3. Hay 3 cauteles. Después de un gran simposio en Salamanca, se llega a la conclusión, sí, es lícito conquistar América.
moralmente lícito, no es un pecado, es lícito. ¿Por qué? Porque hay 3 pecados contra naturaleza, porque estos no son cristianos, pero pecan igual contra la naturaleza. Hay 3 pecados contra la naturaleza. En América hay 3 pecados contra la natura, o sea, lo que hoy diríamos contra los derechos humanos. Contra los derechos humanos. Hay que intervenir sobre Kosovo, sobre Serbia, sobre Kenia, no sé, bueno. Porque bueno, se les va la mano. Hay pecados contra la naturaleza humana, contra la dignidad humana. No contra el cristianismo, sino contra la dignidad humana. ¿Cuáles son? 3. Victoria. 3. Primero, obvio. ¿Cuál va a ser? Imagínense. La idolatría. La idolatría es un pecado contra el primer mandamiento que la razón humana debe lograr intuir, conocer, y por lo tanto no están libres de pecado, de culpa. Hay una culpa ahí, ignorancia culposa. Hay ignorancia culposa. La idolatría a los falsos dioses, a los demonios, es un pecado contra. Entonces el deber de la conquista es barrer contra todo eso. Segundo, los sacrificios humanos. Después se horrorizan, ¿viste? Con el aborto y el derecho del aborto, pero en Tenochtitlán, en el Templo del Sol en Cusco, solamente para consagrar el templo, 200 víctimas. Y no paraba, no paraba. Ciudades enteras eran liquidadas, esclavizadas, tiranizadas por los mexicas para solamente proveer los 3 templos que tenían en lo que hoy es el Zócalo de la Ciudad de México, las 3 pirámides. 3 que chorreaban a lo loco, todo el año, Cuando los españoles vienen, esto es pecado contra la naturaleza. Tercero, la sodomía. Interesante. Todo va encadenado. La rebelión contra Dios, contra el hombre y contra sí mismo. La sodomía no como algo individual, sino era una institución. La sodomía era una institución. No era una debilidad personal, como siempre hubo en la historia humana. Chocolate por la noticia. No. Había lugares especiales, había conventos, cenobios de sodomitas. Esto está Hernán del Castillo, lo podemos comprobar, esto está todo en actas. Lean, Google. Es decir, no es nada nuevo, no hay nada nuevo. Dejamos a Dios y el demonio ataca las pasiones bajas de las más vulnerables y de las que más odia. Por eso odia a la Virgen. Odia a la Virgen. Odia a la Virgen. Oh, qué mal huele, decía el demonio al cura de Ars. Cuando tenía la Virgen escuchaba al demonio a la noche, hablaba con el cura de Ars. Qué mal huele todo aquí. Qué mal huele. Por el cura de Ars. Un santo casto como él, este era un palito, ¿no? Comía solamente 2 patatas. 2 patatas por día. Y podridas, pobre hombre, ¿no? Ay, Dios mío, la lujuria, Y el demonio le daba con todo. Encima la Virgen hacía consagrar a las mujeres, las hacía tapar. Tapar, que mamita querida. Cuando veía por la calle, fíjense qué curioso, que son esas cosas. Él tenía sus hijas especiales. Sus hijas. Las que le obedecían a rajatabla al cura párroco. Se tapaban bien, con la cofia, con la manto, con la,
Cuando veía a alguien en la calle, más o menos cocorita, ¿qué sería para esa época cocorita? No sé, un lunar, postizo, no sé. No sé. La primera la saludaba, buen día, hija. Cuando se trataba de una cocorita, le decía, buen día, señorita. Hacía la diferencia, ¿no? Los santos nos enseñan el valor de la castidad y por eso enseñaba mucho, le tenía gran devoción a Santa Filomena, que murió por ser virgen, ¿no? Y encima le atribuía los milagros a Santa Filomena. Eran de él los milagros. Los milagros los hacía él. Pero tenía Santa Filomena ahí, la reliquia de Santa Filomena, una mártir romana, casta. Le decían, no, los milagros los hizo ella, los hace ella está haciendo milagros, y la gente corría de Santa Filomena. Pero no, los hacía el cura. Queridos hermanos, cuánto valor debemos dar a la castidad, hoy donde todo es fango, todo es feo, se visten feo, no solamente se desnudan. Además de desnudarse, se visten tan feo, cucos. Es que la pasión te nubila, las pasiones nubilan la razón, obnubilan, oscurecen el sentido común. Nosotros no tenemos más que un solo fin. La eternidad, el cielo, no acá. Solo si sacrificamos y nosotros nos sacrificamos a nosotros mismos, el olvido de sí mismo, al servicio del plan de Dios, que más es el ejemplo más común de la sexualidad bien llevada, es una buena madre. El que ha tenido una buena madre sabe lo que es eso. Y cuanto más hijos tuvo, más. Porque la madre se olvida de sí, sublima la libido en pos de la virtud, es decir, del bien del prójimo. La madre se olvida de ella. La madre se olvida de ella. Esa es la sexualidad bien llevada. No son solo las carmelitas de clausura, No, una madre que es madre, la sexualidad la tiene ahí en un cajoncito, está ahí, bueno, está bien, bueno, sí, tiene su rol. Pero se sacrifica por los hijos, por su esposo, por su suegro, por su suegra, por su vecino. Santa Juana de Chantal, antes de ser monja, no la dejaba ser monja en San Francisco de Sales. Era hija, y flor de hija, Quería ser monja. No, San Francisco de Sales no, San Francisco de Sales la tenía clara, la tenía re clara. Decían, no, Madame Chantal, usted es una condesa y usted es viuda, pero bueno, tiene hijos jovencitos, tiene tres hijos, primero cría los hijos. Terminó de criar los hijos, bueno, ahora tiene su suegro que está enfermo. Crió el suegro. Después crió a su padre, que bueno, lo llevó a morir, también crió a su padre. Y recién cuando terminó el recorrido de dejar a toda la parentela bien puesta, bueno, ahora sí, podés, madre, crear a las monjas de la Visitación. Esa es la sexualidad bien llevada, cuando uno se olvida de sí. No hay mejor antídoto que el olvido de sí. A los lujuriosos saben lo que hay que hacer, aquellos pedófilos o sodomitas, en fin. ¿Saben lo que hay que hacer? No hay que mandarlos a un monasterio. ¿Qué error eso? La iglesia nos manda a un monasterio. ¡No! ¿Sabes lo que tenés que hacer con este tipo? Es agarrarlo, ¿sabes qué? Llevarlo a Lesoto,
a Malawi, donde hay un leprosario, y que limpie las llagas del cuerpo leproso de sus hermanos. Ahí se va a curar. No solo curar, sino reparar los males cometidos. Ahí se te apagan todas las fantasías. Atendí la llaga, el mal olor a pañales sucios. Eso ya, se te va todo el romanticismo. Es que te olvidas de vos y te ocupas del prójimo. La castidad suma. En este estado actual en que vivimos, Jesús nos recomienda la bienaventuranza, felices los limpios de corazón, porque así podrán ver a Dios. Queridos hermanos, nosotros no tenemos más que un solo fin, que es el cielo. Santificarnos, sacrificarnos. No existimos para nosotros, sino para Dios. La mentalidad liberal. La mentalidad liberal. Que te dice libertad, derecho de propiedad y derecho a la vida. Muy lindo. Y te dicen, las cuestiones sexuales, las cuestiones de sábanas, es cuestión personales. Cada uno que se las arregle. Puertas adentro. Eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver con la ciudad, con la polis, con la sociedad. No tiene nada que ver. ¿No tiene nada que ver? Sí, tiene mucho que ver. Veamos lo que está pasando ahora en Argentina. Tiene mucho que ver. Muchísimo que ver. La mentalidad liberal hace de la lujuria algo personal, libre, oculto, como si fuera aséptico, y no es así. Lo que se hace a ocultas se paga afuera. No hay nada oculto que no salga como las napas de Adrogué. Yo estuve en Adrogué, yo sé lo que son las napas de Adrogué. Muy lindo Adrogué, muy lindo, pero las napas subían, que mamita querida. Sí. Vemos lo contrario, el crecimiento de la perversión en todas partes y en el foro público. La psicología verdadera de Santo Tomás nos dice así: la lujuria es pecado capital. No es pecado mortal, es pecado capital. ¿Qué quiere decir capital? Que es madre de otros. Es una bomba de racimo, que tiene muchas hijas. Es cabecera y tiene consecuencias y las siguen detrás de ella. Y son varias. Primero, anoten, anoten que acá nadie se salva, ni los viejos, nadie se salva. Primero, ceguera de la mente. Es una hija de la lujuria, la ceguera. Este viejito es bueno, pero el viejo pícaro. Lo que habrá sido de joven. ¿Querés hablar? Hay cosas que quieres hablar con esta persona, no capta. ¿Viste que no capta? Cosas espirituales, aunque sea una obra de arte. No, ahí aburre, cambia eso. No me gusta. Claro, ¿viste qué quiere este chamamé? Es un salvaje, claro, porque vive de las pasiones. Ceguera de la mente. Segundo, claro, vos fíjate que Aristóteles hablaba de la catarsis de la mente por medio de la matemática y la filosofía. Había que purificar la mente. ¿Cómo purificar la mente? ¿Con jabón? Con jabón no, la mente no se puede lavar con jabón. Entonces, ¿qué haces? Matemática, logaritmo, gramática, música, filosofía. La filosofía antigua, que recoge la escolástica.
Esas son diríamos, las materias propedéuticas que luego te llevarán a la teología, a la Biblia, y todo lo que vos quieras. Pero primero el antipasto. Segundo, la precipitación. Uy, bueno, acá, pues agarrate. La precipitación. Gente precipitada que no termina de decirle las cosas que ya sale corriendo. Pero calmate, que vive agitada. Y te deja todo mal hecho, te todo en mandada, se olvida la mitad de las cosas, tirada, todo tirado, y a medio hacer. Síntoma que sus pasiones están desordenadas. Tercero, la inconsideración, dice Santo Tomás. El lujurioso es un gran inconsiderado, caprichoso inconsiderado. ¿Qué quiere decir? No tiene en cuenta al prójimo, no da gracias el que te hizo la comida, inconsiderado. Hace las cosas porque pensás en vos nada más, no pensás en el otro. No piensa en el otro, no piensa en el otro. No, me encontré el amor de mi vida, pero dejaste una lista de hijos. No, pero yo encontré el verdadero amor. El amor de mi vida, pero dejaste una banda de criaturas, una familia. Pará, sos un inconsiderado. Los demás tienen que sufrir por vos. Hija de la lujuria. Cuarta, la inconstancia. La inconstancia. No termina una carrera nunca. Empieza una, empieza otra. La deja, la otra, empieza un trabajo, la deja, empieza una cosa, la deja. Siempre está empezando cosas nuevas. Inconstante. No te termina una sola cosa, la deja a mitad de camino y se olvida de todo. Quinto, egoísmo. El egoísmo es propio de la lujuria. Es hija de la lujuria, dice Santo Tomás. Es hija de la lujuria, el egoísmo. Piensa en él. Yo, y después yo. Yo. No quiero dar un nombre, pero ustedes hablan mucho de los medios de comunicación, de estos personajes nefastos, aberrantes, hasta se ríen de eso. El yo soy yo, y yo. Soy único, soy única. Por último, termina en el odio a Dios. Interesante, Santo Tomás. Es el único pecado que le pone odio a Dios. ¿Escucharon esto? Termina el odio a Dios. Es satánico. La lujuria conduce en las últimas instancias al odio satánico de Dios. Queridos hermanos, el deseo de los medios reemplazan por el fin y por eso entra en la desesperación de la vida futura. El lujurioso teme a la muerte, tiene terror a la muerte. El lujurioso teme a la muerte. No le hables de la muerte, del fin. No lo lleves a un cementerio, menos a un hospital. ¿Qué? Ni qué a un agonizante. No voy. Y que con argumentos, ¿no? Con argumentos educados, pero no quieren saber nada. ¿Por qué? Hermanos, la impureza lleva hoy a trastornos mentales, ¿sí? A trastornar en la cultura de lo que es gente rayada, trastornada. El pecado, el 30% de las enfermedades psiquiátricas tienen raíz espiritual.
es espiritual. Son espirituales. El diablo sabe que se dirige primero a la mujer, porque la mujer es la que menos se inclina a la lujuria, se inclina menos, aunque sí a la codicia. Pero bueno, que el varón. El varón es más flojo que la lujuria que la codicia, es mano más abierta. Pero a la lujuria, bueno, es más flojito, porque el varón tiende más hacia lo externo. El demonio, ¿a quién le habló? A la mujer. A la mujer le habló. Porque sabe que entraba bien a desequilibrar toda la raza humana y manejar el mundo. Por eso la mano que mece la cuna maneja el mundo. Una buena mujer, una buena madre, con su modestia y castidad, mantiene las riendas del hogar. El diablo, fomentando el feminismo venenoso que vivimos hoy, sabe lo que está haciendo, queridos hermanos, sabe muy bien lo que está haciendo. Ya lo dijo la beata Jacinta en Fátima, cuando estaba muriendo en el hospital de Oporto. La beata Jacinta, dijo la beata Jacinta, que la Virgen María le había dicho: las bodas corromperán a los hombres contra Dios. Pues esto es un gran complot de la masonería. Jacinta, que sabía de masonería. No sé, lo escuchó de Dios. Lo escuchó de Dios, Jacinta. Si no, fijémonos en el deporte, en los bailes, cada vez menos ropa. Ya parece que salen a correr en la pista desnudos. ¿Para qué te sacas tanta ropa? ¿Hace falta sacarte tanta ropa? Pero eso es engaño, es mentira, que te dicen que tiene que ser así. El velo que usamos es por algo. ¿Por qué usamos velo? ¿Por qué usamos velo en el copón con el Santísimo Sacramento? ¿Por qué usamos velo en el cáliz que se va a usar para el sacrificio? ¿Por qué el velo? El velo simboliza ocultar lo precioso. Y cuando se oculta lo precioso, despierta el deseo. Mayor deseo. Mayor deseo. Una mujer que se oculta y no se muestra toda, despierta en verdad un mayor y profundo deseo. Lo que ya se conoce todo. Qué importante, hermanos, la virtud de la modestia. La virtud de la modestia, ¿para qué es la virtud de la modestia? Es la virtud que te protege. Te protege como los guardabarros del barro de la calle. La modestia te cubre, te ataja, te protege contra los demás y contra vos misma. La ropa oculta lo valioso de la vista. Dice San Juan Crisóstomo, mire lo que dice San Juan Crisóstomo: tú eres más criminal que los que envenenan el cuerpo. Tú asesinas no al cuerpo, sino al alma. Y no es un enemigo a quien haces esto, ni tampoco por necesidad, ni por injuria alguna hecha a ti, pero sí lo haces por una torpe vanidad y orgullo. Queridos hermanos, el remedio más grande de la lujuria es la obediencia a Dios. Someter la razón y someterla a la voluntad de Dios, a sus mandamientos.
y a través de ella las pasiones. Por eso, un día Jesús se sacrifica a sí mismo por obediencia al Padre. La obediencia más valiosa que ofrecer cosas. Por último, la humildad y el buen consejo. El buen consejo, saberse ayudar por buen consejo. Preguntar, preguntar, preguntar y aprender. Con las palabras de Jesús, que fueron por excelencia las palabras de la Virgen, decimos: felices los puros de corazón, porque ellos un día, ojalá nosotros, veremos a Dios. Ave María Purísima.